Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Buenos consejos, diga conmigo, buenos consejos. Buenos consejos. Y más que buenos consejos, necesitamos consejos antiguos. Diga conmigo, consejos antiguos. Levanten la mano los jovencitos y los niños aquí, por favor. Excelente, todos deberían haber levantado la mano. Diga conmigo, consejos antiguos. Los consejos antiguos se menosprecian mucho en este tiempo. Los hijos ya no aceptan los consejos de los padres porque eso es antiguo. Ahorita ya la cosa cambió, ¿verdad? Nuestros hijos, nosotros mismos no aceptamos esos consejos que han funcionado desde la antigüedad. Todos necesitamos un consejo y vamos a necesitar muchos consejos para iniciar el nuevo año. ¿Para qué necesitamos un buen consejo? Dígame usted. Para casarnos necesitamos un buen consejo. Necesitamos un buen consejo para casarnos, ¿sí o no? Necesitamos un consejo para saber si el vestido era ampón o pegadito. Necesitó un consejo para decir si era mole o eran carnitas. Necesitó usted un consejo para ver si se iba a rentar o compraba una casa, ¿sí o no? O sea, si se iba a vivir con la suegra o se llevaba a su esposa a un lugar de ustedes. ¿Para qué más se necesita un buen consejo? Un buen consejo matrimonial. Necesitamos buenos consejos y esos antiguos que se han aprobado una y otra vez que funcionan. Pero hoy en día se menosprecia un buen consejo y un buen consejo de la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar esos consejos antiguos que nos van a traer a nosotros dirección, confianza, porque funcionan. Funcionan. Cuando usted venga aquí con sus pastores o cuando usted vaya a buscar un consejo con alguien más, fíjese si es un consejo de la palabra, si está pegado a la palabra, porque hay consejos de cada consejo que da, ¿verdad? Hay unos consejos que ni siquiera tendríamos que recibirlos. Todos necesitamos esos consejos también para el trabajo. Nuestros hijos necesitan un consejo, ¿sí o no? Como matrimonio necesitamos consejos, los hijos necesitan un buen consejo. ¿Cuántas veces nos ha tocado dar un consejo sin que nos lo pidan? Y antes de que termines de dar el consejo, ya te batearon. Bueno, también nos han pedido consejo. Y antes de que termines de dar ese consejo, también ya te batearon. ¿Sabes por qué? O lo bateamos, porque también de este lado pedimos un consejo y cuando lo recibimos, como no es lo que nosotros estábamos esperando escuchar, automáticamente no, por ese lado no, ¿verdad? Por ahí no es el asunto. Entonces, en esta noche vamos a ver varios consejos antiguos que la palabra de Dios nos va a mostrar el día de hoy. Y uno de ellos nos lo va a dar Josué. Josué, si recuerdan, Dios lo escogió para llevar y aterrizar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés ya había muerto. Entonces él fue encomendado para llevarlo a un lugar específico. Josué era un profeta y hablaba de parte de Dios. Entonces vamos a ver el primer consejo de Josué, que habló de parte de Dios. Y este es el consejo, si alguien lo quiere anotar. Toma ya tus propias decisiones para Dios.
Toma ya tus propias decisiones para Dios. Ya por este año, la mejor actitud que podemos tener es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Pero para el siguiente año tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pero para Dios. Y vamos a ir por favor a Josué, capítulo 24, verso 15. Lo van a ver ahí en sus pantallas. Y dice así: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Y es aquí donde entra: ya estás grande. Es aquí donde entra el título: haz lo que quieras, ya estás grande. Miren, Josué llevó al pueblo de Israel. Vamos primero con Israel, ¿no? Y después que el Señor nos enjuague a nosotros. Josué llevó al pueblo de Israel y fueron y caminaron y conquistaron y pasaron por el pueblo de los amorreos, de los jebuseos, de los heveos, y bueno, y ahí se ve jebuseos. Y déjenme decirles, dice ahí que ustedes saben a quién sirven, ¿verdad? Los dioses de sus antepasados, o los dioses que están del otro lado del río Éufrates, porque sus padres, sus antepasados se desviaron y comenzaron a servir a otros dioses, cuando era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que los había rescatado, el que los estaba llevando a buen término, a sus promesas. Entonces aquí, este es el último capítulo de Josué, y viendo toda la situación, el Señor le pide, Dios le pide que reúna al pueblo. ¿Y saben para qué? Para exhortarlo, para decirle: tomen ustedes su propia decisión a quiénes van a servir. Por mi parte, dice ahí, por mi parte, mi familia y yo serviremos a el Señor. Al Señor, amén, así es. Entonces prácticamente les estaba diciendo a todo el pueblo: yo ya cumplí. Decide a quién vas a servir. Haz lo que quieras. Ya estás grande. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos recibido un consejo antiguo de la palabra de Dios? Un buen consejo. Pero hemos decidido hacer lo contrario. Si usted va a un lugar terrenal, aquí ustedes van, no sé, al hospital o a una oficina, y de ahí no la dejan salir, están incurriendo en un delito porque la están reteniendo en contra de su voluntad. Pero en las cosas de Dios, Él nos deja en nuestra propia voluntad estar, hacer. Nos da esa libertad de recibir el consejo o no recibirlo. El pastor y yo hemos de verdad moqueado y limpiándonos la lágrima, porque cuando nos toca dar un consejo, abrimos la Biblia. No decimos yo creo, yo pienso. Y a veces el consejo, un buen consejo, como este de Josué, que le estaba hablando al pueblo de parte de Dios, los estaba exhortando. Cuando hay una exhortación para nuestra vida, no nos gusta. Entonces ahí dice Josué: bueno, elijan ustedes. Tristemente a veces así nos ha tocado a nosotros. Tristemente como hijos también hemos actuado de esa manera con nuestros padres, o nuestros hijos con nosotros.
Les cuento. Anoche llegamos y mi hijo Jonathan, ya estábamos sentados en la mesa y comienza a decirnos, hemos estado en pláticas con él buscando un consejo antiguo, porque pues nosotros ya somos grandes, y el consejo antiguo va a venir, ay, ya el pastor, y un consejo antiguo es porque le vamos a hablar de la palabra. Ha escuchado, pero también ha habido actitudes que tenemos que decirle, hijo, haz lo que quieras, ya estás grande. Ayer, mi hijo buscando un consejo, y hablándonos de sus planes, papá, mamá, ya, voy a firmar mañana el contrato, me van a dar la casa, está por comprar una casa, gracias a Dios. Nosotros le hemos dado un consejo. Si él lo toma, le va a ir bien, porque un padre nunca va a dar un mal consejo para que le vaya mal a su hijo. Y cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, siempre nos va a ir bien, aunque nos duela, aunque no querramos, aunque nos haga como chicharrón. Pero en nosotros está dar ese buen consejo. Y es ahí donde Josué entra con el pueblo de Israel. Yo les digo a ustedes, y si ustedes leen todo el capítulo, les dice, elijan ustedes a quién servir, el pueblo de Israel. No, yo voy a servir al Señor. Y al ratito ya estaban adorando a otros dioses. Podemos escuchar buenos consejos y a final de cuentas hacer lo que nosotros querramos. Pero para comenzar este nuevo año 2021, ¿usted sabe lo que nos depara el 2021? No sé. Pero si escuchamos y recibimos esos buenos consejos, dice en el primer versículo que leímos en Isaías 25, versículo 1, desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Si nosotros nos dedicamos a escuchar esos buenos consejos de parte de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a tener un año seguro en la palabra de Dios. Amén. Cada persona es libre de tomar su propia decisión. Cada uno de seguir el camino que quiera. Cada uno. Porque les vuelvo a repetir, estamos en la libertad de hacerlo. El Señor nos deja en esa libertad. Amén. Pero ya es tiempo que como hijos de Dios, nosotros tomemos ese buen camino de servirle. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vale la pena decidirnos por Cristo, porque Él murió por nosotros. Vale la pena comprometernos para el siguiente año, comprometernos con Él. Y es tiempo que como cristianos podamos decir que pase lo que pase, digan lo que digan, opinen lo que opinen, murmuren lo que murmuren, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Porque las tradiciones no salvan a la familia, sino la relación con Cristo. Amén. La tradición no salva a la familia, y lo está diciendo ahí Josué, pero la relación con Cristo sí. Amén. Amén. Vamos entonces al siguiente consejo, y este consejo es de David hacia su hijo Salomón. Este consejo se lo da David a su hijo porque ya estaba él a punto de morir. Él sabía que su tiempo en esta tierra había terminado. Y nosotros como padres, mientras estemos en esta tierra, tenemos que aprender a dar buenos consejos a nuestros hijos. Va a llegar el momento en que le digas, mira hijo, por aquí, por allá. Pero pues va a llegar el momento en que le digas, haz lo que quieras pues. Ya estás grande, ¿o no? O aquí nadie ha hecho lo que quiere porque ya está grande. A mí no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer.
Ay, no, puro santo aquí. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3. Yo bien presumida, yo sigo. Un motivo para agradecer mi nieta. Y dice así, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice así: David ya estaba próximo a morir, así que le dio esta instrucción ¿a quién? A su hijo Salomón. Hay cosas que les tenemos que decir a nuestros hijos, Dice: según el destino que a todos nos espera. ¿Y cuál es ese destino? Pues que todos vamos a morir, ¿verdad? Dice: pronto partiré de este mundo. Y le dice, vea aquí el consejo que le dice: cobra ánimo y pórtate como hombre. Cobra ánimo y pórtate como hombre. ¡Wow! La verdad que cuando un padre se levanta y ve cara a cara a su hijo y le dice: cobra ánimo y pórtate como un hombre. ¿Y qué es un hombre? Un hombre valiente, un hombre determinado, un hombre trabajador, un hombre íntegro. Y dice, ¿seguimos? Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Vean nomás aquí la recomendación, el consejo que le está dando. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, que es la Biblia. Así prosperarás en todo lo que hagas, por donde quiera que vayas. Hay una responsabilidad de parte de nosotros como padres, de darle buenos consejos a nuestros hijos. Si los reciben, gloria al Señor. Y si no los reciben, también gloria al Señor, porque estamos cumpliendo el propósito como padres, nuestra responsabilidad como padres. Él estaba diciendo David a Salomón: cobra ánimo y pórtate como un hombre, porque lo que tenía que enfrentar no era nada fácil. Y nosotros tenemos que cobrar ánimo en este fin de año para comenzar al que viene. Cobrar ánimo y portarnos como esos hijos de Dios, valientes, esforzados. Amén. Amén. Entonces, ¿necesitamos consejos antiguos? Sí, necesitamos consejos antiguos, ¿verdad? ¿Y cuántas personas conocemos que son muy valientes en esta tierra? ¿Alguien conoce un valiente aquí? Levanta la mano. Ay, nomás el pastor. Qué bueno. Hay gente que es muy valiente para trabajar. ¿Alguien conoce a alguien que es bien trabajador? Hay gente que es muy valiente para enfrentar los problemas de la vida y solucionarlos. Hay gente que es muy valiente para hacer una dieta. Y mire que se necesita valentía para hacer una dieta. Pero la ves y firme, inamovible. Valiente que si es una zanahoria, una zanahoria. Y tú, ¡uy, qué valiente! ¿Cuántas personas ha visto valientes para el ejercicio? Ay, sentí muchos deditos así. Ay, dejen a Lalo. De verdad se necesita ser valientes para levantarse temprano, dejar a sabanás y la almohada tan rica y ponerte el short, los tenis y salir a caminar y doblegar tu carne. ¿Cuántas personas no han visto a gente valiente para hacer las cosas en su familia, defenderla? Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ser valientes para Dios? Nos falta ahí el ánimo.
ahí comenzamos a decir, la verdad que no me siento preparada, no me siento preparado, no es mi momento. Pero es valiente para las otras cosas. Es que lo voy a pensar. Esas son las respuestas que damos para comprometernos, para ser valientes, para las cosas de Dios. No, pues lo voy a platicar con mi familia. Es que no sé qué es lo que van a decir. Si saben que voy a la iglesia, no sé lo que van a decir. Saben que se necesita mucha valentía para las cosas de Dios. Que digan lo que digan, que murmuren lo que murmuren, que hagan lo que hagan, tú permanezcas en las cosas de Dios. Tu pura iglesia, ya ni te acuerdas lo que hacíamos de chiquitos. No, gracias a Dios. No. Pero hay muchas personas que son valientes para las cosas del mundo, pero que somos cobardes para las cosas de Dios. Wow. Por eso David le dio ese consejo a su hijo: cobra ánimo y pórtate como un hombre. Y necesitamos nosotros ser valientes, ¿verdad? En este fin de año el Señor nos dice a cada uno de nosotros, pero principalmente a aquellos que en este año han puesto excusas para las cosas de Dios. A lo mejor hemos permanecido en la iglesia, pero no hemos sido valientes para llevar esos cambios, esa conversión. Escuchamos esos consejos aquí en la iglesia, consejos de la palabra. El miércoles, el viernes, los sábados, los domingos, pero no hay esa conversión. Entonces esta noche la palabra de Dios nos invita a ser valientes para las cosas para Dios. Amén. Amén. El siguiente consejo es de Elifaz. ¿Quién sabe de ese personaje? ¿Alguien sabe de Elifaz? ¿No? Es uno de los amiguitos de Job. De esos de los que cuando Job estaba en la lona, cuando Job ya le había pasado de todo, y cuando no les ha pasado, de cuando estás en tu peor momento, salen esos amiguitos. Tú estás así porque estás en pecado. Tú estás así porque has pecado contra Dios. Y en vez de ayudarte, en vez de extenderte la mano, te ponen el pie en la cabeza. Les voy a decir el consejo de Elifaz para Job. Vuelve ahora en amistad con Dios para que te vaya bien. El consejo no es malo, iglesia. El consejo es muy bueno, pero no aplicaba para Job. Porque de boca del Dios mismo, lo que Dios decía de Job, un hombre íntegro, fiel, lo tenía en alta estima el Señor. Entonces lo que pensaba Elifaz de Job no era adecuado, pero el consejo es muy bueno, y es muy bueno, y lo vamos a poner para nosotros. Dice: vuelve ahora en amistad con Dios para que te vaya bien. Y vamos a leer Job 22, capítulo 22, verso 21. 21 al 23. Y dice así la palabra de Dios: sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. O sea, le estaba diciendo Elifaz a Job esto: sométete a Dios, ponte en paz con Él, y volverá a ti la prosperidad. El siguiente: acepta las enseñanzas que mana de su boca. Grábate sus palabras en tu corazón. El 23: si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Vean todo lo que le estaba diciendo.
porque él estaba señalando a Job como pecador, aquel que había ofendido a Dios. Y le decía, vuélvete a Dios, vuélvete en amistad con Dios. Y recordemos que la vida de Job fue tocada, fue vituperada, fue porque Dios lo permitió, sabiendo el corazón de Job, que era un hombre íntegro y que aún todo lo que le pasó, él no se volvió en contra de Dios. Pero no, si nosotros lo llevamos, este consejo de Elifaz que se lo daba a Job, lo hacemos a nuestra vida, creo que podría aplicar bien para nosotros, porque a lo mejor en este año nos alejamos de Dios. En medio de la prueba pecamos en contra de Dios. Y debemos de reconocer que este año a muchos nos fue muy mal. Las pruebas fueron muy difíciles. Pero no porque Dios se haya alejado de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Él. Entonces ese es un buen tiempo que el Señor nos está hablando para terminar este año en amistad con Él. A lo mejor hubo frustración, situación que vivimos, familia que perdimos, y en su momento pudimos cuestionar, ¿y dónde está Dios? ¿De qué sirve que yo vaya a la iglesia? A lo mejor cometimos errores, pecamos y nos apartamos. Pero déjeme decirle que antes de que ese año termine, volvamos en amistad con Dios. Si te has apartado de Él, vuelve ahora en amistad con Dios. Si has dejado la oración, si has dejado de tener intimidad, si has dejado de confiar, si has dudado, regresemos en amistad a Él. Amén. Si te has alejado y has entrado en vicios, has entrado en adicciones, es tiempo que reflexionemos y regresemos en amistad a Dios. Amén. Amén. Si tu vida está destruida y vacía, vuélvete ahora en amistad con Dios. A lo mejor entramos en ese terreno de tener una vida destruida y de tener una vida vacía porque nos hemos alejado de Él. Bueno, hoy nos está invitando a que regresemos a Él, que nos reconciliemos con Él. Tomamos el consejo de Elifaz, que es muy bueno y que el Señor lo usa para hablarle hoy a su iglesia. Amén. Ok. El siguiente consejo es de Salomón. El siguiente consejo es de Salomón y esto va directamente para nosotros. Y dice así el siguiente consejo: valora y cuida a tu familia. Valora y cuida a tu familia. Y vamos a verlo en Proverbios 27, verso 23. Vamos a ver este consejo que dice así: asegúrate de saber cómo está tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Wow. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños y cuida mucho de tus ovejas. Y es triste ver que vamos a cerrar un año y que como cabezas de familia, como responsables de la familia, la hemos descuidado, y es un tesoro que Dios nos ha dado. Es un tesoro que Dios nos ha dado. La familia es una esposa, es un esposo, son los hijos, son nuestros padres. Estamos hablando de lo terrenal. Está hablando aquí de tu rebaño, tu primer rebaño. Y dice en el capítulo 1, verso 6 de Cantares, si me lo ponen por favor.
Por eso Salomón lo menciona, porque dice, no se fijen en mí. No es ese. 6. Sí, capítulo 1, verso 6. ¿Es ese? Entonces es al revés, 6:1. Ay, perdón. Y si no lo leo aquí, o lo tienes ahí. Si no lo voy a leer aquí. ¿Ya está? Ok. Creo que no es. Me equivoqué, perdón, del versículo. Dice, muchos cometemos el error que el mismo Salomón nos menciona en el libro de Cantares. Fuimos cuidadosos de cuidar otras viñas, pero descuidamos la viña que Dios nos ha dado para que la cuidemos, y la viña es nuestra familia. Y tristemente hemos visto matrimonios destruidos. Hemos visto que no se ha cuidado esa familia, no se ha cuidado esos hijos, no se ha cuidado las necesidades principales de una familia. Se ha descuidado ese tiempo entre padres e hijos. Se ha cuidado la provisión que se necesita en una casa. Se ha descuidado esa provisión que la mujer necesita recibir de su esposo, o su esposo recibir ese cuidado de su esposa. Se ha descuidado hasta lo más esencial. Si hay unos zapatos, si hay alimento. Hemos descuidado, decía mi papá, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Yo recuerdo un versículo, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y cuidar nuestra viña es proveer de todo lo que se necesita. Algunos proveyeron mucho en lo económico, pero en la parte de amor con los hijos, con la esposa, hubo escasez, y eso no cuesta. Entonces aquí recibamos el consejo de Salomón de valorar, cuidar a la familia. Cuidar, porque hay esas pequeñas zorras que comienzan a estar comiendo el fruto. Sea en el matrimonio, sean mujeres, pero tenemos que cuidar ese tiempo en nuestra casa. Ese tiempo en nuestra casa. Proveer hasta lo más indispensable. El Señor está con los cabezas de familia. Ustedes están puestos como autoridad, como cabeza, no como cola. Están por encima y no por debajo. Amén. Como mujeres tenemos que aprender lo que Dios nos ha dado, a valorar el esposo que tenemos, a dar gracias a Dios porque es un hombre diligente, valiente, esforzado, temeroso del Señor. Y a lo mejor tú estás pensando, híjole, pero yo creo que en mi caso no aplica. De los frutos de nuestra boca comeremos. De los frutos de nuestra boca comeremos. Si has anhelado algo durante muchos años, comienza a hablar de lo que no es como si fuera. Comienza a hablar de lo que no es como si fuera. Empezamos hablando que los planes del Señor son muy buenos. Dice, los planes son fieles y seguros. Amén. Hay sueños, hay anhelos que hay en nuestro corazón. No los deseches. No los deseches. Acepta el consejo de la palabra de Dios, esos buenos consejos que nos van a llevar a buen término. Amén. Amén. Y que en este 2021 el Señor nos va a llevar a conquistar. El Señor nos va a dar. Estamos cerrando el año con victoria. Amén. Aquí estamos. Respiremos. Respiremos. Y este año a muchos nos costó respirar. ¿Y cómo lo valoramos? Amén. Amén. Señor.
Así es que cuidemos esa necesidad afectiva que tenemos los unos con los otros, con los que tenemos en nuestra casa. Amén. Los buenos consejos siempre van a estar en la palabra de Dios. Siempre van a estar en la palabra de Dios. Y vamos a cerrar con Isaías 43, versos 18 y 19. Y ponte ahí de pie. Si ponemos ahí una alabanza. Es Isaías capítulo 43, verso 18 y 19. Ponte ahí de pie, ponte ahí de pie. Y dice ahí, olviden las cosas de antaño, ya no vivan más en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en el sequedal y ríos en lugares desolados. Amén. Voy a volverlo a repetir. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Olviden las cosas de antaño. Olviden lo que sucedió en este año que va a terminar. Si me ayudas con la música, por favor. Así es que deja que el Señor haga algo nuevo. Que haga algo nuevo. Dice, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Ya no vivan más en el pasado. Dice que ya está sucediendo. Dice, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos esos consejos que nos has dado en todo este año. Hoy te damos gracias, Padre, porque en medio de la adversidad nos has guardado. Gracias porque tu propósito se ha cumplido, mi Dios, en nuestra familia, aún en nuestros familiares que tú llamaste a tu presencia. Hoy quiero, Señor, recibir esos consejos sabios para mi vida. Hoy quiero que tu Espíritu Santo gobierne este año 2021. Lo consagramos, mi Dios, con tu propósito, con tus planes buenos, agradables y perfectos, en el nombre de Jesús. Gracias. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos.